Bienvenidos a todos nuestros lectores y televidentes de nuestro canal de televisión en YouTube, Cafés de México. Estamos en otro día de charlas de café, ahora con nuestros amigos Fernando Celis y Javier Galván, que son líderes representantes y tienen el liderazgo de dos organizaciones muy poderosas en México a nivel nacional, como es la CNOC y la Cona Pro Café, ¿verdad? No me equivoco, Javier, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cona Pro Café. No. Cona Pro Café. Bienvenidos, Pro Javier, bienvenido, Fernando, como siempre. Cafés de México es el medio que ha difundido durante muchos años las inquietudes de los productores y hoy nos queda ¿cómo dirían en mi rancho, verdad? Dirían una espinita de cómo nos fue en esa 24ª Asamblea Nacional de Productores de Café que organizó el Sistema Producto Café a nivel nacional, con toda la participación de los estados de productores de café y las organizaciones que pertenecen a la MECAFE, asimismo la MECAFE. Que no sé, no nos hemos puesto de acuerdo como siempre, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Fernando, Javier, tenemos algunos puntos ahí que se trataron. Tendrán ustedes la oportunidad de tratar el que gusten, como siempre, abierto. ¿Alguien quiere empezar? Fernando, Javier. Sí, pues si quieren le empiezo. Adelante, Fernando. Sí. Adelante. Bueno, después de 2 años de la pandemia, pues es la primera reunión presencial. Y de alguna manera, pues es representativa del sector en cuanto que están las 4 organizaciones nacionales y pues los temas producto de los estados, ¿no? Así es. Yo la impresión que me queda es que, o sea, el sector productor vuelve a presentar su agenda, ¿no? Su agenda central. La vuelve a reiterar porque es una agenda que se ha estado trabajando y presentando incluso en toda esta pandemia, ¿no? Y hay varios aspectos, ¿no? Los iremos comentando, ¿no? Javier también va a señalar. Yo ahorita me referiré a lo del esquema de comercialización de café en México, ¿no? Nosotros llegamos con una propuesta de crear una Comisión Nacional de Seguimiento de Precios, ¿no? A partir de la experiencia que se generó en Veracruz. Exacto. Y hemos recabado información de cómo funciona el mercado en algunos conceptos que son centrales, ¿no? O sea, los diferenciales positivos, que son los precios por arriba de la bolsa, y los precios que se pagan en campo. Así es. Tenemos encuestas de un buen número de poblados del centro de Veracruz, y ya le hemos expuesto, ¿no? Y las presentamos ese día. Y hay 2 cosas que son centrales. Una es, nosotros podemos demostrar que las compañías más grandes, que son básicamente 3, ¿no? La ANSA, California y los que compran Nestlé, que tienen un cobro alto por gastos de comercialización y utilidades. O sea, de Coatepec tenemos una encuesta de precio de pergamino y tenemos el cálculo que nosotros realizamos, que se concluyó que los gastos eran alrededor de $45. Y los que ellos aplicaron son entre $60 y $65 por quintal. Son altos. Sí. Y además, si son gastos de exportación, por la mitad del café mexicano va al mercado interno, aplican los gastos de exportación también al café que va al mercado interno, que debe tener más gastos, ¿no? Entonces hablemos de 15, ¿no? $17.
que nosotros vemos que es una ganancia injustificada de las empresas, ¿no? Si lo compara uno con otros países, pues no aplican esos montos, ¿no? Claro. Pero además el precio, de exportación, nosotros revisamos varios, ¿no? Los de la OIC, los del Comercio Justo y los de Reuters. Por ejemplo, el Reuters, el precio promedio en la cosecha pasó de más 27 a más 39 que está ahora. Y lo más seguro es que van a mejorar porque viene una escasez de cafés arábicos lavados. Yo creo que en julio, agosto ya va a estar a no menos de 45 el promedio. Aquí la pregunta es por qué las compañías dicen que que no es nada, ¿no? Que es la bolsa, ¿no? Que esa es la única referencia, ¿no? Y hasta Santiago Argüello, pues fue a Veracruz a justificar que eso es el diferencial, no hay que tomarlo en cuenta. Al contrario, eso es muy importante y además ya no se puede ocultar porque cada vez está mayor, ¿no? En la siguiente cosecha, ¿cómo se va a ocultar $45 arriba de la bolsa? Entonces ahí hay la segunda cuestión, ¿por qué se vende el café mexicano? La mayor parte va a Laredo y está a $34.50. O sea, lejos de los precios de Costa Rica, Colombia, Guatemala. Y uno lo ve analizando cómo pagan. Tenemos datos, ¿no? Tenemos datos y señalo cuál es el que está ligado a esto que digo, ¿no? Por ejemplo, ANSA, la empresa que más compra café pergamino en Veracruz, en Dos Ríos, el precio del prima lavado, cuando estaba alto, el precio más alto, pagaba por un quintal de pergamino 4,850 y por una altura 4,930. O sea, una diferencia de 80 pesos. Ni el 2%. Entonces está demostrado que las grandes compañías no pagan la calidad. Entonces, ¿cómo se va a lograr que los productores también vendan café con menos verde, menos pasado de maduros, si no se le paga? Entonces, todo el café mexicano casi se mueve en el ámbito de los primas lavados, ¿no? Entonces, en Laredo, pues, se vende a menos precio, ¿no? Entonces, aquí está la cuestión de por qué no pagan la calidad. La norma de café verde habla de 4 conceptos, ¿no? Altura, prima lavado, extra prima lavado. Pero es un esquema obsoleto. La calidad de pagarse, lo más moderno es utilizar el puntuaje, ¿no? El puntuaje, y uno, la verdad es asombroso, ¿no? O sea, ¿por qué las compañías no dan? Yo pienso que cuando menos debería ser 400 pesos, del 10 al 12% arriba una altura, ¿no? Cuando menos. Eso ayudaría a que los precios, bueno, si me pagan más por un café de más calidad, pues cuido el proceso, ¿no? Entonces, este esquema de pagos lleva a que el café mexicano se venda a menos precio. Entonces, hay una afectación a los productores por dos cuestiones. Con eso terminaría esta primera parte, ¿no? O sea, se aplican, a nuestro juicio, de 15 a 17 dólares más como ganancia, ¿no? De las compañías. Y todavía, cuando menos el café mexicano, prima lavado que llaman, debería venderse a 45 dólares. Entonces estamos hablando como 25 dólares cuando menos, que no ayuda, 25 a un poco más, que no ayuda al sector productor. Esto es muy evidente y lo tenemos documentado. Lo que asombra, y bueno, digo asombra porque como uno dice, bueno, ¿y cómo no puede haber una actitud más cooperativa? Que la industria dice, no, nosotros no aceptamos nada, ¿no?
es el libre comercio y las leyes no se pueden cambiar y las normas no se pueden cambiar y esto y lo otro, ¿no? Entonces, y la representación de la Nicafé ya lo dijo en una reunión, que es el libre mercado. Bueno, pero el libre mercado no es poner cuestiones para tener mayores ganancias a costa de los productores. En otros países, pues ha habido forma de que se establezcan ciertos criterios, ¿no? Entonces, creo que el sector productor llega con más información, con más precisión en las propuestas y nos enfrentamos a lo mismo. O sea, una Nicafé, donde están las grandes empresas transnacionales, que no quiere tratar estos temas, ¿no? Y eso, pues no pasa en otros países, ¿no? O sea, ¿qué habrá que hacer para convencer a sus gerentes nacionales o tendrá que verse con sus directores transnacionales en otros países o sea, y se volvió a demostrar en la asamblea, o sea, la mínima voluntad para revisar ese tema, ¿no? Por lo tanto, bloquear también lo de la ley, el nuevo organismo, porque ahí viene el esquema precisamente que ayudaría a transparentar más lo de los precios de compra a los productores, ¿no? Sería mi primer comentario, ¿no? Perfecto, Fernando. Javier, ¿qué nos quieres comentar al respecto o ampliarnos con otro tema? Voy a primero hacer un comentario respecto a este tema, porque me parece grave que haya no solo oídos sordos, sino cinismo, pues, ¿no? Eso de decir, les podemos robar porque ustedes son cereceros, me parece demasiado grave, pues, ¿no? Y más para decirlo en una Asamblea Nacional del sector, del Comité Nacional del Sistema Producto Café, pues, ¿no? No se justifica de ninguna manera que porque se trate de cereceros, de productores de café cereza, que no tienen alternativas, de que si le cierran el beneficio o venden, porque ni modo que lo guarden el café cereza, pues no, simplemente no hay manera, no hay tiempo, no hay forma. Ese café se echaría a perder, pues, ¿no? Entonces, lo saben perfectamente, entonces no admito de ninguna manera esa respuesta, ¿no? De que el problema lo tenemos porque somos cereceros, ¿no? Entonces, no es la forma de responder. Yo, desde mi punto de vista, y pasando a otro tema, creo que la asamblea dejó algunas dudas. No estoy en desacuerdo de que fue un punto, de que fue importantísimo habernos reunido nuevamente después de 2 años o poco más de 2 años de no vernos la cara, de solamente reunirnos con unos cuantos a nivel de plataformas, pero yo hubiera esperado una mayor entusiasmo, mayor acción de parte del sector, sobre todo el sector productor. Creo que fuimos demasiado tibios, pues, ¿no? Cuando hablamos de la Comisión Nacional de Seguimiento de los Precios, realmente no hubo una gran acogida. Yo entiendo perfectamente, y lo digo así, como lo dije en la asamblea, entiendo que hay organizaciones sociales que tampoco están muy dispuestas a transparentar los procesos, pero no es la manera de actuar. Tenemos que ser todos unos como integrantes de Anicafé que se dicen ESRs, que son empresas socialmente responsables, que no lo son, y está demostrado, y otros que somos organizaciones del sector social, pues, ¿no? Entonces, que es importante que tengamos claro cuál es nuestro papel, unos, porque con eso ganan, porque las empresas integrantes de la industria, que se dicen empresas socialmente responsables, eso venden, pues, ¿no? Y venden caro, como es el caso, por ejemplo, de Nexpreso, pues, ¿no? Entonces, es importante ir quitándonos las máscaras y hablar claramente de lo que es, pues, de lo que son las cosas, pues, ¿no?
Y para nosotros, las organizaciones sociales, es importante transparentar, poner el ejemplo y dejar claro cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que egresa y por qué y todo ese rollo. Pues, ¿no? Entonces, si queremos avanzar en este proceso, digo, nosotros le propusimos la ruta fácil. Hagamos una comisión nacional de seguimiento de los precios, veamos el mercado internacional, no nos vamos a meter a revisar cuánto gastas. Tú dinos cuánto es lo que en promedio es tu costo operativo, y sobre esa base establezcamos cuánto es lo realmente justo de entregar al productor. Pero si no llegamos a esos niveles, pues simplemente o sea, vamos a seguir abriendo grutas o grietas más bien, grietas que parezcan grutas en el sector productor cafetalero. Entonces sí es importante que tengamos claro, pues, cuál es la intención. No es la intención de satanizar a nadie, pero tampoco se trata de que unos cuantos sigan enriqueciendo con la labor de muchos productores. Bueno, es el punto de vista sobre este tema de la Comisión Nacional de Seguimiento a los Precios del Café. El resultado, Fernando, Javier, ¿cuál fue? ¿Se hace la nacional de seguimiento o sigue en proceso nada más la de Veracruz, verdad? Porque esa fue la propuesta, crear. Ya se acordó formarla. Ajá. Y en realidad no sería muy diferente, o sea, se recaban los precios de referencia internacionales, hay que adecuar para Guerrero lo que es los naturales, ¿no? Claro. Y en Oaxaca, ¿no? Hay una diferencia para la región son más pergaminero y Chiapas, ¿no? Y en Oaxaca, pues hay una cierta diferencia, ¿no? En la que dan hacia el Pacífico y los que dan hacia el Golfo, ¿no? Pero debe haber voluntad también de los sistemas producto café de esos estados, ¿no? O sea, ayudar. Y la mecánica ya la tenemos, ¿no? A partir, no es distinta, solo es complementar los datos y tener encuestas. Eso es muy importante, tener encuestas. Algo que se me pasó y lo dijo Galván, cuando yo hablaba que cobraron $17 arriba del cálculo que hicimos, no señalé que en el Cereza, en ese periodo de enero que lo bajaron mucho, puta, pues prácticamente fueron otros 20 o $25 más, ¿no? Todavía, ¿no? De un abuso, por sí es lo del pergamino y todavía le metieron. Pero ahí tenemos la información y no la vamos a dejar. Eso se va a investigar. Tendrá que investigarse y va a pesar para el inicio de la siguiente cosecha, ¿no? Yo comentaría otro tema y luego haría ahí una reflexión sobre lo que decía Javier. Mira, Adelante, el otro Fernando. tema es la dispersión que hay en las políticas para mejorar la producción de café, ¿no? Tenemos Sembrando Vida, por una parte, tenemos Producción para el Bienestar, y bueno, hay otros planteamientos, ¿no? En áreas de saber. Entonces había tenido una reunión donde se revisó, porque bueno, se vio lo de la roya, y Senacica decía, bueno, que ahora había menos avances, ¿no? De la roya. Pero se decía, bueno, siempre terminaba en una cuestión de que, bueno, más dinero para Senacica y después se decía que lo agarraban para comprar, ¿no? Camionetas y otras cuestiones, ¿no? Entonces algo más estructural. Entonces había opiniones que eran, bueno, ver lo de las semillas, ver lo de las variedades, ver lo de los viveros, y ver cómo conjuntar, ¿no? Que no puede estar así tan suelto. Por un lado, sembrando vida, luego producción bienestar, y por otra parte las organizaciones, ¿no? Que también tienen sus planes de producción. Entonces había acordado hacer un taller de un día, y se iba a invitar también a algunos investigadores del CRUO, de Chapingo y del INIFAC. Incluso en esa reunión estuvo alguien del INIFAC, Constantio Celo,
y hablaba de una nueva variedad que iban a liberar. O sea, todos tienen trabajos que no se conocen tan bien. Y no se realizó esa reunión. Supone que era importante para presentar en esta asamblea pues un diagnóstico o una visión o un plan más unificado en torno a mejorar la producción. No tenemos planteado que debería haber recursos adicionales. Bueno, se hablaba mucho de la renovación, que la única forma de controlar las arroyas, pues con la renovación, ¿no? Y el manejo de variedades, ¿no? Más adecuadas. No tenemos planteado que debe haber recursos adicionales para viveros y que deberían participar ahí, pues en una región, tanto lo de Sembrando Vida como lo de Producción para el Bienestar y de las organizaciones. Y ahí se comparten experiencias y se programen actividades también de los fertilizantes, ¿no? Cómo mejorar la nutrición, cómo aplicar estos programas que dice la presidencia, ¿no? Que por cierto, estamos viendo la respuesta que nos dieron de la solicitud de Veracruz y responden de saber que no se incluye Veracruz, cuando el mismo presidente dijo que sí se incluía Veracruz, ¿no? No se incluye el café, pero lo que me sorprendió es que las dos personas que fueron a la reunión del área de Santiago Arguello y del área de Víctor Suárez no conocían eso ni se refirieron a eso. Entonces ahí vemos que hay otro gran problema, pues no hay coordinación, ¿no? No hay precisión de una política, ¿no? Cafetalera por parte del gobierno federal, ¿no? Porque hay que unificar todo esto que está suelto, ¿no? E insisto, si hay que manejar viveros, planta para renovación, incluso con recursos adicionales, que también participen las organizaciones. Y, claro, los planteamientos ahí están. Yo creo que el sector productor tiene que activarse más, tiene que moverse más, tiene que presionar más, porque si no, pues seguimos nada más en las presentaciones públicas, en las reuniones, ¿no? Y todavía la cosecha que viene puede haber mejores precios, pero después es difícil. Entonces, yo creo que es lo que debemos platicar más en el sector productor, o sea, qué medidas hay que tomar que se vea, pues que hay más insistencia, ¿no? Más decisión. Por un lado, el problema de la comercialización con las compañías y por otro lado, estas políticas, ¿no? Principalmente que fomentan la producción, pero hasta ahora pues no está claro, ¿no? Exactamente los resultados, ¿no? Sí, hay quien comentó, también estoy recordando que si en este momento la arroya nos atacara como lo hizo hace unos años, pues no tendríamos ni cómo contrarrestar ese ataque de la plaga. Y luego, pues también recuerdo que cuando ya teníamos el problema de la arroya en Chiapas, las autoridades que en ese momento estaban no reconocieron esa situación y pues hasta que nos llegó el agua hasta el cuello fue cuando dijeron que ya existía la arroya en México, pero ya estábamos con media, la mitad de la producción por el problema de la arroya. Y pues de ahí la experiencia de que debe tenerse pues el antídoto también para cualquier emergencia que toca uno madera que no suceda, ¿verdad? Pero estamos expuestos, ¿no? A eso y a más también. Entonces yo creo que no estaría de más el prevenir y el tener siempre un respaldo de cómo contrarrestar esa plaga y que no vuelva a suceder lo que nos pasó, de que cayó nuestra producción al 50%. Sí, Javier. Sí, yo ese era el otro tema que quería
resaltar, pues, ¿no? Hemos insistido y vamos a seguir insistiendo. No debería llamarse Producción para el Bienestar el programa fundamental de este sexenio. Se debería llamar apoyo directo, porque eso es, pues, ¿no? Porque es un gasto, no es una inversión. La producción para el bienestar debería ser una inversión de la producción, porque de otra manera, simplemente estamos viendo claramente con los resultados. Habíamos logrado con Procafé recuperar la producción y la productividad en muchas regiones. Teníamos plantas, tenemos viveros, tenemos instalaciones para viveros que no las estamos utilizando, como decía Fernando bien claro, no la estamos usando porque simple y sencillamente no hay quien compre la planta. Nosotros podemos seguir produciendo y las estamos produciendo en muchos casos. Yo tengo ahorita, por ejemplo, 35,000 matas, ¿no? Pero lo que hemos estado haciendo es prácticamente irlas regalando y tratar de recuperar los costos de producción de esa planta. Con este programa vamos a seguir dándole para atrás a la productividad, y como ya se dijo aquí, si tuviéramos un problema más grave de roya, difícilmente podríamos combatirla porque la mayoría de los productores no utilizan los recursos, y me atrevo a pensar que es más del 80% los que no utilizan los recursos para comprar insumos o para comprar plantas resistentes o tolerantes a la roya. Si los de producción para el bienestar, y esto dicho por productores, los obligan a sembrar plantas nuevas y están consiguiendo plantas hasta de manchón, pues imagínense a los que no les exigen nada más que un papelito donde conste bajo protesta, es decir, ¿verdad?, que están comprando insumos y planta para renovar, para rehabilitar su productividad, que es el caso de producción para el bienestar. En Sembrando Vida se les exige y van y recolectan plantas de manchón de donde pueden para cumplir con la supervisión. El otro punto de eso mismo es que tenemos una asistencia técnica que está prácticamente sentada en los productores que formamos las organizaciones. O sea, no aquellos que no estaban, no habían sido nunca funcionales, sino que siempre han sido estiramano y que nosotros veníamos obligando a recuperar la productividad. Esos soltaron sus fincas en cuanto les dijeron, no tienes que comprobar, tú nomás tienes que decir que sí existe y punto, ¿no? Y algunos servidores de la nación creo que hasta le agarran la mano ahí para firmar el papelito donde consta que efectivamente realizaron las actividades productivas, pues, ¿no? Entonces, con ese proceso no vamos a ningún lado, y no es porque estemos en contra, yo lo dije claramente en la asamblea, no estemos en contra de que se entreguen los recursos de manera directa, pero tenemos que establecer un sistema, perdón, una fórmula para verificar que las acciones se realizan en campo y que la asistencia técnica sea mucho más amplia. No, ahorita, por ejemplo, de Veracruz, estamos hablando, va a ser una subasta el 10 de junio de los cafés especiales que está trabajando las famosas, los equipos de asistencia técnica, la estrategia de asistencia técnica de producción para el bienestar. ¿Cuánto están proponiendo? ¿Cuánto están? No llegan ni siquiera, creo que entre todos, a 2 toneladas de café o 3, pues, ¿no? Entonces, si eso es el resultado de 400 o no sé cuántos, no sé, no voy a hablar con mentiras porque no sé cuántos técnicos hay en Veracruz, pero sí, el monto que se está gastando en asistencia técnica para esos resultados me parece muy, muy pobre, pues, ¿no? Entonces, hay que buscar los mecanismos para hacer que las cosas funcionen bien. Yo no estoy en desacuerdo en que se entreguen de manera directa, pero tenemos que hacer que esos recursos sean efectivos en el campo. Y esa es la única manera de llamarse Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria. De otra manera, seguimos siendo la Subsecretaría de Entrega de Recursos Directos a los productores y punto, no hay ningún problema, pues, ¿no?
pero dejar claras cuáles son las cosas que se tienen que decir, pues, ¿no? Y el esquema de los servidores de la nación, dijeron, vamos a buscar pues ahora sí que las instituciones sean menos onerosas. Yo pregunto, ¿realmente somos más onerosos ahora, teniendo la estructura de la SADER, la estructura de bienestar y la estructura de los servidores de la nación y una estructura sobre otra? Pues entonces, ¿realmente estamos gastando menos? Si no es así, pues revisemos ese esquema y también veamos si estamos cumpliendo. Y si estamos cumpliendo metas, si estamos cumpliendo resultados y si estamos cumpliendo con acciones sin criterios políticos, pues, ¿no? Entonces, eso fue una de las razones fundamentales del cambio y yo espero que esto lo podamos revisar y poder canalizarlo en el momento, antes de que esto concluya, poder realmente hacer realidad el sueño de un cambio, que por eso votamos muchos mexicanos. Bueno, es un punto de vista muy interesante, Javier, y que el caso del café, como lo llegamos a mencionar, es un gremio que desde hace muchos años ha estado muy bien organizado. De ahí que se haya creado el Instituto Mexicano del Café en el 1958 a petición de los productores al presidente López Mateos, y su primer día de ejercicio como presidente, su decreto en la formación de ese instituto que para darle forma al sector cafetalero y darle un camino cierto, ¿no? Y con reglas que beneficien al productor, que finalmente es el que nos interesa. El productor es el que genera la riqueza. Sin él no hubiera, ahora sí que huevos de oro, ¿no? Es la gallina de los huevos de oro. Perdón que interrumpa, nada más Sí. Me quedó en el tintero un asunto Dime. que relacionado con lo que dije en la primera intervención, Sí. de que nos faltó ser más duros, más precisos, más contundentes. Claro. Los productores empezaron a decir que había problemas con los servidores de la nación, que había problemas con muchos productores que no están en el programa, que había problemas con los productores que no entregan buenos resultados o que no utilizan los recursos para lo que es. Pero cuando habló el de la SADER, todo el mundo callado. Entonces, si ya tenemos la boca abierta, pues no la cerremos hasta que las cosas cambien, porque de otra manera vamos a seguir igual. Claro. Sí, definitivamente la visión de lo que representa el café para el país es muy importante, sobre todo en el desarrollo de las comunidades que son comunidades indígenas en su mayoría y productoras de café en regiones que hasta ahora en 70 años de esta forma, casi 70 años, 60 años aproximadamente de la formación de este organismo que desapareció hace 30 años precisamente, se veía esa fortaleza de crear un organismo que representara a los productores y que les diera una mejor oportunidad para buscar un nivel de vida más digno para ellos. Sin embargo, bueno, a partir del 91-92 que desaparece el INMECafé, se convierte en Consejo Mexicano del Café y pues le quitan todas las pues ahora sí que toda la fuerza que traía el INMECafé en cuanto a un organismo que se rigiera y que tuviera injerencia dentro de lo que es la producción y la comercialización del café en México. Esto, bueno, hizo, y nos queda muy claro, que la mayoría de los grandes productores nacionales, pues muchos desaparecieran también por la crisis del 89 a la fecha, ¿verdad? Que no nos hemos levantado y que quedara todo pues en manos de empresas transnacionales. No hay nada en contra de las empresas transnacionales, pero pues también se ha visto que no ha habido el desarrollo social y económico de las zonas productoras y eso pues es el reclamo de todos los productores de café, porque no se mejora. Y si aunado a eso, cuando hay buenos precios, como mencionan, pues también no hay una reciprocidad
para corresponder al productor con un precio correspondiente al precio internacional, pues no sabemos para cuándo se pueda encontrar una solución a esto. Definitivamente, menciono todo esto porque también fue otro de los puntos, ¿no? La creación de este organismo que se viene pidiendo desde hace muchos años. Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es el sector productor el que más insiste, ¿no? Y la Comisión Nacional de las Organizaciones elaboró la propuesta, ¿no? Que presentó la senadora Harp. Y ahí muchos hablan, ¿no? Pero no conocen, ¿no? Y dicen, no, es que ustedes quieren que el gobierno controle y lleve esto. No. Ahí se habla que debe, o sea, la legislación actual diluye la responsabilidad del gobierno, ¿no? Claro. Entonces, este nuevo organismo, nosotros decimos, debe estar el gobierno y debe actuar de manera unificada, ¿no? Y debe llevar con eficacia varios temas, ¿no? Que por ejemplo ahora está suelto, la MECAFE o el tema de producto café no los puede llevar porque no está dentro de sus funciones. Por ejemplo, un padrón de productores. O sea, ¿cuántos padrones hay de productores? Ya de Sembrando Vida se habla de 31,000 productores nuevos. El CIA se comprometió a hacer un cruce de padrones y ver lo que servía de cada uno y no se sabe qué hizo. Y creo que ya lo van a desaparecer al CIAT. Entonces, un vacío, ¿no? O sea, nosotros que estemos un gobierno donde el gobierno también, para que junto con el sector productor, pues también la industria y los comercializadores, pues definan políticas más precisas, ¿no? Ahora, la industria, el comercializador, el Anicafé, bloquean totalmente. Ellos dicen que eso no debe ser, que no debe estar el gobierno. O sea, a ellos les conviene que siga todo este desorden, ¿no? O sea, en el desorden ellos pueden imponer sus políticas y sus intereses, ¿no? Es importante avanzar. Nosotros decimos que una ley es importante y un organismo, porque el sector es grande. En el sector cañero hay un organismo y hay cierto acuerdo sobre hasta sobre los precios, ¿no? Hay acuerdo, ¿no? Entre la industria y los productores. Entonces, lo que se acordó con la senadora Hart era que se promoviera un acto importante en la Cámara de Senadores, como una comisión amplia de los productores, que estuvieran los directivos del Senado y que estuvieran los funcionarios también. Se habían tenido acuerdos del que el secretario de Agricultura firmara un escrito que estaba de acuerdo con la propuesta, ¿no? Del sector productor y de la senadora. Más cuando ya la industria había ido y había hecho un acto y se había presentado como si ellos representaran al sector, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues tiene que haber también, el sector productor se le debe dar más interlocución, porque si no se ve también mal la Cámara de Senadores, porque actúan como si no supieran cómo es el sector, ¿no? Y porque llega un sector y pues entonces pareciera que ellos son los que... Pero lo que nos llama la atención es la oposición así completa, absoluta, de la Nicafé, ¿no? O sea, no quieren nada. Ellos dicen que todo eso no se pueden cambiar las leyes. ¿Cómo no se van a poder cambiar las leyes? ¿No? No se van a poder cambiar las normas? Claro. La ley de desarrollo sustentable ya es obsoleta, ¿no? Sus funciones ya son insuficientes. Yo creo que es una de las cosas pendientes del actual gobierno. Ha armado políticas, ¿no? De apoyo a sectores, que no haya derroche el presupuesto, autoridad, pero necesita una reestructuración del Estado, del gobierno, ¿no? Que funcione mejor, con eficacia. No queremos un organismo grande, o sea, un organismo pequeño, pero con funciones claras, atribuciones y responsabilidades del gobierno, de las áreas, ¿no?
Ahí tendría que estar la SADER, economía para ver las importaciones, bienestar social para ver todo este programa de Sembrando Vida. O sea, no puede haber programas dispersos de apoyo a la producción. Claro. O sea, necesitamos ordenar el padrón de productores, ordenar la política de apoyo a la producción, ver el esquema de comercialización, ver las importaciones también, que es otro problema, porque se busca la industria con tal de ganar más, busca traer café, pues el más barato, ¿no? Y obviamente es el de menos calidad, ¿no? Si traían de Brasil, pues ahora se puso caro el Robusta de Brasil y ahora traen de otros países. Entonces, eso también tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Bueno, entonces, pero regresamos a lo mismo, ¿no? Si no empuja el sector productor, más no se va a avanzar. Hay dispersión del gobierno, hay oposición de la gran industria, ¿no? Transnacional, ¿no? Que yo lamento, ¿no? Lamento mucho porque de otros países nos dicen, bueno, es que no son así en otros países. Pues en México así son, ¿no? Así son, quieren ganar a costa de lo que sea y no permitir una modernización. Yo lo voy a decir y lo voy a manejar más. La NICAFE, que es la representación de las transnacionales, está boicoteando la modernización y avance de la cafeticultura mexicana. Y ellos se sienten cómodos, ¿no? Con sus privilegios, el poder que tienen, la influencia en el gobierno. Eso no ayuda porque entonces generan conflictos. Ahora que bajen más los precios, que bajen los precios, pues vamos a enfrentar otra situación complicada con mucho más productores. Es que hay más productores. Incluso yo no lo veo mal, que son pequeños, pero están en las zonas de las cuencas hidrológicas, ¿no? Juega un papel estratégico, ¿no? En producir café con sombra y los beneficios ambientales. Es importante que se organicen esos productores, que haya políticas claras. Entonces, es estratégico para el país, ¿no? Para avanzar, ¿no? Y este gobierno, bueno, pues ya van 3 años y fracción. En un año empiezan los nuevos gobernantes, los precandidatos, pues tendrán que definir cuestiones más precisas, cuando menos con nosotros, ¿no? Con el sector productor, ¿no? Participamos mucho para decirles qué se requería en el sector. Se incorporó en el programa de gobierno y no se está aplicando. ¿Por qué no se está aplicando? Y exactamente lo que manejamos también en el foro de productores, ¿no? Pero bueno, coincidimos ahí con Javier. Tiene que moverle más el sector productor, ¿no? Claro. Tiene que movilizarse incluso a nivel nacional y actuar también con mayor precisión, claridad, con una agenda. Y pues el gobierno tendrá que responder. Mi punto de vista es que si tenemos un sector comercial transnacional renuente, totalmente, pues el gobierno también tendrá que asumir una posición, ¿no? No pueden estar avalando esa situación, ¿no? Porque entonces afectan al sector productor. Así es. Fernando, pues realmente has puesto ahora sí que el sartén en el fuego, ¿no? Porque es lo que preocupa y ocupa a todos los productores. Yo quiero aprovechar este momento con todo lo que acabas de decir para, pues Cafés de México siempre ha estado pendiente de las peticiones de los productores, también de las peticiones de los industriales. Sí, nos hemos tratado de acercar desde hace, no de ahora, hace años, un par de años o un poco más tal vez a los encargados de la NICAFE, y pues siempre hemos tenido una negativa para que nos den sus opiniones, cosa contraria que sucedía con el licenciado Martínez del Campo, que se nos adelantó, pero siempre mantuvimos una buena relación y siempre estuvo atento a las peticiones de los industriales y de los comercializadores. Pues realmente conocemos desde hace 37 años lo que era ANACAFE anteriormente y ahora NICAFE.
De hecho, bueno, pues tenemos muchos amigos comercializadores, muchos amigos exportadores, muchos amigos industriales también, pero eh, la situación actual la compone pues, las políticas de las empresas. Y esas políticas son aplicadas por personas, ¿sí? Desgraciadamente, porque con ese comentario que haces de que en otros países no son igual, bueno, pues lo que me hace pensar es que las políticas de las empresas, que las conocemos muy bien, son de ayuda, de colaboración social. Conocemos, los hemos visto trabajar, inclusive algunas personas como AMSA, también en alguna ocasión estuvimos viendo cómo da cómo apoya al productor, cómo lo capacita, también aplica ciertas, bueno, un presupuesto para capacitar al productor y todo, con la condición de que le venda su producto, pero finalmente le interesa que el productor esté bien. Yo no entiendo por qué ahora sucedan estas cosas de que no haya o que haya esa renuencia, ¿no? Más que nada, porque yo creo que lo que sucede es que no tienen el contacto directo con las empresas y lo tienen con los dirigentes de las organizaciones. De la asociación, más que nada, esta que estás mencionando, que, repito, lo hemos invitado y pues, no, nunca hemos tenido eco para conocer la otra parte también y estamos abiertos, más bien por conducto de algunos amigos comercializadores y industriales, pues nos enteramos de cuál es la postura de ellos y finalmente, pues yo creo que aquí lo interesante es que los que estamos en el negocio, involucrados en el negocio, ¿verdad? Pues somos los principales interesados en que esto marche bien y lo mejor posible. No se trata de crear conflictos. Creo que los conflictos no nos llevan a nada. La negociación, la política, como dice nuestro presidente, ¿verdad? Que la política se inventó para evitar las guerras. Entonces hay que practicar la política y en esto de las políticas públicas pues tenemos que aplicarlas también en el café porque la confrontación pues no nos lleva a un buen fin. Sin embargo, bueno, recordamos que los productores de café siempre han estado, son muy bravos, lo sabemos, ¿verdad? Porque es gente de campo, gente de trabajo, gente de palabra, gente de honor, que cuando le mienten y le tratan de ver la cara, pues siempre reacciona de otra manera. Pues, precisamente por esa formación. Es gente noble también, gente muy noble, con toda la experiencia de lo que nos da el trabajo y la respuesta correspondiente a nuestro trabajo que sea justa. Entonces, cuando no es justa, entonces es cuando hay problemas. Y esta es una situación donde pues también nos recuerda que los lugares donde han crecido ciertos movimientos de lucha, pues han sido zonas cafetaleras, precisamente. Nos recuerda Guerrero, nos recuerda Oaxaca, nos recuerda Chiapas, ¿verdad? También. Entonces, no es que, como siempre se dice, es la misma cantaleta, ¿no? De que amenazan con ese tipo de situaciones. No, siempre hay una situación de causa y efecto, ¿sí? Nunca es por inventar algo o salirnos del contexto de algo. Hay poca gente que puede resistir los embates y aquí, bueno, ya la modernidad y la comunicación nos da otras oportunidades como la migración, donde están nuestros mejores hombres allá en Estados Unidos trabajando, ¿verdad? Nuestra fuerza de trabajo está allá mandando esas cantidades de dinero exorbitantes para nuestro gobierno y nuestra economía nacional y que ayudan como sea al desarrollo social y económico de nuestro país. Yo creo que es un momento muy importante que no es amenaza, porque luego suena así como que estás amenazando otra vez, lo he oído 1000 veces, después de asistir a las reuniones de Inmecafé hace 35 años, 36 años, y ahora asistir a las reuniones de Amecafé, pues vemos una distancia enorme de lo que se trataba en esos momentos y que sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y nada más que con una respuesta mínima, ¿no? De todas las peticiones de los productores. Pareciera que
como lo mencionó alguien por ahí también, que no hay el interés ni de las autoridades para asistir a estas reuniones de los productores, aunque tengan que estar en París o en otros lugares, no sé dónde estaban, pero pues sí, son órdenes, tienen que obedecer, pero pues eso demuestra que tampoco hay el interés de atender los problemas de los productores. Tenemos muchos amigos y yo los considero mis amigos porque hemos convivido muchos años, igual que ustedes, pero también sabemos que los intereses son muy fuertes y poderosos. Y yo creo que también remar contra la corriente no es el trabajo de nadie, sino encontrar la mejor solución, la mejor fórmula para poder desarrollarnos. Javier, ¿qué nos puedes decir de este punto tan interesante? ¿Verdad? Pues yo creo que ya lo que dijo Fernando en el tema de la iniciativa que presentó la senadora Susana Harp retoma mucho de lo que nosotros, casi el 100%, digo casi porque le quitaron dientes que nosotros le habíamos puesto y le dejaron un poquito chimuela, con más dientes que de lo que tiene la otra iniciativa, la de Eduardo Ramírez, pero todavía le quedaron 2, 3 colmillos que le hicieron falta, pues, ¿no? Y ese es un primer punto. Otro es que el primer paso para lograr la ley del café es esta comisión de seguimiento de precios. Porque si algo le falta justamente a la ley es regulación, norma, y sobre todo procesos que puedan sancionar. Ahorita, ¿quién sanciona? O sea, en una ley de desarrollo rural sustentable que tenemos actualmente, dice que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo si tenemos intereses totalmente opuestos? Pues, ¿no? Ellos quieren pagar menos, nosotros queremos que nos paguen lo justo, y si nos pueden pagar más, mejor, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos dispuestos a reducir nuestras expectativas si llegáramos al punto de páguenos lo justo, pues, ¿no? Pero no al de ellos, al de páguenos menos, o sea, por supuesto que no, ¿no? Esa es una primera parte es la comisión de seguimiento. ¿Por qué digo que la comisión de seguimiento? Porque ahí es donde vamos a ir inscribiendo las normas de todos los procesos comerciales que actualmente o sea, que los rebasan por la izquierda y por la derecha, que la ley se la pasan por el arco del triunfo, porque la ley no emite ninguna sanción al respecto. El segundo punto son las normas del café. Ay, Dios lo dice también en la reunión, en la 24ª reunión del sistema producto. Hay no sé cuántas, 24 o 26 leyes del café, pues, ¿no? Entonces, una es importante. ¿Qué es el café mexicano? ¿Cuál es su estándar de café? Esa debía ser la principal y la primera, porque sobre esa base, nosotros como productores tenderíamos a alcanzar ese estatus, de ese estándar. Y ellos tendrían que pagar por ese estándar, igual como lo hacen en Colombia o en Costa Rica. Las mismas empresas que en México se roban el dinero de los productores son las mismas empresas que en otros países pagan lo justo o inclusive por arriba de lo justo, porque, por ejemplo, el café de Costa Rica vale 90 o 100 puntos arriba de bolsa, pues, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que garantizar ese acuerdo entre productores y comercializadores? Pues el gobierno, no hay otro. ¿Quién más? Es el al que le pagamos por sancionar las prácticas de unos y de otros, pues, ¿no? ¿O no le pagamos por eso? O sea, los impuestos que nos cobran es para darnos seguridad y garantía, seguridad no solamente física, sino económica, social, ambiental, etcétera, 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 ¿no? Y no le puede dar seguridad solamente a las empresas, que porque generan empleos, pues sí, pero los mal pagan, sí, pero con esos empleos que nos dan, con eso ganan el doble o el triple. Entonces, pues seamos consecuentes, pues, ¿no? Y por último, y no menos importante, o sea, el gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de normas y sancionar a quien no cumple. Dicen que no se pueden cambiar las leyes. ¿Y cómo cambiaron la ley del IMECafé? Pues no. ¿A raíz de qué o por qué?
porque ahí había normas y había leyes y había sanciones y había todo, pues, ¿no? Se sancionaba a quienes importaba café en temporada de cosecha, se sancionaba a quienes utilizaban o metían productos extraños al café, o sea, a productores y a comercializadores. Entonces, no se puede concebir que esté fuera, por ejemplo, no solo Semarnat, pero hasta la Fiscalía General de la República, porque hay acciones delictuosas que en un momento dado nosotros no podemos determinarlas porque no nos metemos a las reuniones donde se acuerdan cosas en contra de los productores, pues, ¿no? Porque no nos invitan. Pero quien tiene que investigar y sancionar, pues no tiene parte en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ni en ninguna ley del campo, pues, ¿no? Entonces, necesitamos que exista la posibilidad de investigar y investigar a todos, no digo que a los comercializadores, a todos, a productores y comercializadores, a aquellos que le ponen piedras, a aquellos que le ponen fierros, a aquellos que le echan clavos, a aquellos que, o sea, digo, perdón, a lo mejor barro parejo, pero tenemos que buscar una cafeticultura ética en México, pues, ¿no? Claro. Me parece muy bien. Bueno, el asunto es la conclusión, es esa reunión, mi estimado Fernando y Javier, que prometió la senadora Hart para fortalecer a los productores y que pues, seguramente va a cabildear ahí dentro de lo que es la Cámara de Senadores para que se apruebe y se le dé luz verde a esta propuesta de la senadora. Ojalá se lleve a cabo lo antes posible para darle velocidad a este asunto, ¿verdad? Es elemental. Juan, Sí, sí, mira, Fernando. yo quisiera hacer un comentario, ¿no? Más general. Yo creo que ya está viendo a nivel mundial, ¿no? Hay una recomposición, ¿no? Económica y comercial. O sea, todo este esquema de financierismo y las bolsas y toda la manipulación, pues ha generado grandes problemas. Ahora viene una revalorización de la producción, o sea, los productos básicos, las materias primas, ¿no? Claro. Eso implica que los gobiernos van a tener que regular, entrar en esquemas de regulación. Eso, por más que digan eso, ¿no? Pues hay una dinámica diferente, ¿no? Así En los es. países productores de café vienen cambios de gobierno. En Honduras llega teniendo un presidente, ¿no? Que promovía el robusta, ¿no? Y ahora pues lo tienen detenido en Estados Unidos, ¿no? Por narco, ¿no? Pero entró un gobierno progresista y también en Perú. Y ya viene el domingo las elecciones en Colombia y luego vienen las elecciones en Brasil. Entonces yo entiendo que también va a haber ahí un grupo de países con los que se puede dialogar más, pero México tiene que tener una posición, ¿no? Claro. O sea, va a haber más posibilidad de incidir en la OIC y no quedarnos en el rollo que soy el grupo público-privado, que es el que va a ordenar las cosas y la transparencia y bla, 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 ¿no? O sea, eso que promueven en México, ¿no? Algunos sectores del gobierno, ¿no? Y la otra, yo creo que esta comisión de precios ha generado un proceso que va a esclarecer más y más cómo funciona la comercialización en México. Esta cosecha que viene van a mejorar más los diferenciales. ¿Quién va a poder negar eso, no? Los diferenciales positivos, ¿no? Entonces ahí, y probablemente en los siguientes años se tiene una baja de precios, el sector productor va a ser más demandante. Entonces yo veo esas tres cuestiones, ¿no? Cambios a nivel mundial, cambios en los países productores de café, y debería juntarse con un sector más unificado, más combativo, por decirlo, para defender sus intereses, y que tiene que presionar al nuevo gobierno que llegue. Por ejemplo, y lo decimos abiertamente, 1 año y medio, 1 año va a haber ya los precandidatos. ¿Qué les vamos a decir a los que gobiernan ahora? Hubo un acuerdo de políticas cafetaleras y no se cumplió. O sea, el nuevo gobierno lo va a cumplir
pues tendrá que el gobierno también ponerse las pilas, ¿no? Y en las cámaras, los diputados y los senadores, o sea, las cosas tienen que cambiar, ¿no? Tienen que transformarse y en beneficio, pues, de los que tienen más problemas, en este caso los cafetaleros, pequeños cafetaleros, que son la mayoría. Y sí, mucha gente dice, sí, ustedes hablan y dicen, pero muévanle, ¿no? Yo entiendo que sí, que nosotros las organizaciones tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Y al final va a ser lo más determinante lo que hagamos las organizaciones, ¿no? Claro. Lo que hagamos el sector productor organizado. Aunque se cuestione a las organizaciones, pero en realidad solo es a través de organizaciones grandes, nacionales, que se coordinen, es como se puede configurar una nueva situación, ¿no? De la cafeticultura mexicana, ¿no? Y lo tenemos claro, o sea, la mayor responsabilidad en todo caso es de nosotros, ¿no? Claro. Así es, Fernando. Bien, creo que hemos tocado los puntos más importantes de la asamblea que tuvo lugar el día 20 de mayo en la ciudad de Teotihuacán. ¿Por qué fue en Teotihuacán? Bueno, se llevó también a la entrega de premios ese día en la tarde, después de la asamblea de la tasa de excelencia, donde toda la gente estuvo muy feliz y contenta por los ganadores y por tantos premios presidenciales. Y me queda claro que pues también la MECAFE tiene mucho que ver, y ustedes en particular, las asociaciones y los sistemas productos café, en apoyar este tipo de eventos para resaltar la calidad del café mexicano y que los productores tengan oportunidades de tener acceso a mejores precios. No podemos dedicar todo el café de México, desgraciadamente, a la tasa de excelencia, pero ya con los ganadores se da uno por bien servido, ¿no? Y es una muestra definitiva de la calidad del café de México, que precisamente por eso es tan codiciado, ¿no? Porque si no, ya desde cuándo nos hubieran abandonado los intereses con grandes comercializadores. Tan es así que hay países como Honduras ahora produce 2 veces más, o Guatemala 2 veces más que México, cuando México era el que producía más café en lo que es Centroamérica y el Caribe, y nos han rebasado en todos los sentidos. Ojalá que nos queda un punto, Fernando, que seguramente quieras también comentar, que es el del FIRCAFé, que también estaba en los temas de la asamblea, y que, bueno, ¿qué es el FIRCAFé ahora, Fernando? Pues yo creo que falta mucha información en las regiones, ¿no? En los estados, sobre la situación actual del FIRCAFé, ¿no? Hace rato alguien me mandaba un correo que si el FIRCAFé podía dar financiamiento. Muchos no saben que el FIRCAFé también es un fondo de garantía para créditos, pero aquellos que tienen aportaciones. Yo creo que es una experiencia interesante, ¿no? Del sector productor que habría que fortalecer. Y otra vez tenemos las dificultades de que ahora que subieron los precios, pues debería haber mayores aportaciones, pero la mayoría se hacía a través de las compañías comercializadoras, ¿no? Y no lo están haciendo. Se han negado ahora, son decenas de miles de productores, porque dicen que ellos querían ser también distribuidores de los recursos, ¿no? Y solo se hizo otra vez cuando bajó el precio, pero el productor decidió, o sea, el 70% fue individual y el otro fue organizaciones de productores que comercializaban y estaban inscritos en la MECAFE. Ahí otra vez tenemos el problema, hemos pedido aportaciones del gobierno federal para los gastos de operación, para ampliar el apoyo a los productores, y no ha habido, o sea, yo veo que no le han dado importancia a ese organismo, a ese esquema. Yo creo que lo que nos queda es, como lo pidieron varios, informar a los estados, ¿no? Y hacer un llamado a los productores a que hagan una aportación.
Sí, definitivamente la organización. Y ese recurso es de cada productor, está a nombre de cada productor. Como se entregó a 125,000 al 90%, quedó el 10% y tienen pocos recursos. Pero es un esquema que se puede perfeccionar. Claro. Hay que buscar una mejor inversión porque también hay problemas ahora, ¿no? Con los rendimientos que dan los bancos. Pero la cuestión es que se dé información completa, ¿no? Para que no haya dudas, ¿no? Claro. De dónde viene ese dinero, de quién es. Y hay que fortalecerlo, es el llamado que yo hice que se aporte ahora que hay buenos precios y el siguiente ciclo, pues es el momento de ampliarlo, ¿no? Llegamos a juntar como 1,100 millones de pesos, pero en su momento se bajó la cuota a $0,5. El mayor error del café fue bajar la cuota a $0,5. Y eso fue por instancias de los comercializadores grandes, que decía que había un doble mercado. Si hubiera mantenido $1 y cuando subió arriba de $180, dos veces, dos periodos, a unos 50, hubieran juntado 2,500 millones de dólares. Mucha gente se asombra y dice, ¿cómo pudieron juntar más de 1,000 millones de pesos de 325,000 productores? Algo inédito, digamos, en el... Pues yo pienso que pues hubo confianza de alguna manera de los productores, ¿no? En su momento se ligó a los programas. Yo pienso que también se ligara a que los que reciben apoyos se comprometan a hacer aportación, ayuda. Pero el gobierno también debería hacer una aportación para incentivar que también los productores hagan mayores aportaciones. Claro. Tenemos dos, el siguiente año tal vez un poco que no estén trabajos el otro, pues es la oportunidad, ¿no? De tener un instrumento que es del propio sector productor. Yo creo que hubo acuerdos como los grandes comercializadores se niegan a ser aportadores de lo que les digan los productores, se hicieron varios cambios para facilitar, ¿no? Que no se requiere necesariamente la factura, ¿no? Pueden hacer una aportación directa a través de una organización. Creo que debemos, en las reuniones estatales, hubo una petición que hicieran reuniones estatales de los temas Producto Café y organizaciones para ver los temas que se trató en la Asamblea Nacional. Y uno de los puntos es el FIRCAFé. O sea, hay que informar al detalle, ¿no? Ahí en la Asamblea Nacional pues se presentaron los datos económicos, ¿no? Los resultados de la inversión, ¿no? Pero hay que hacerlo en los estados y en las regiones, ¿no? Es un ejemplo de que el sector puede construir organismos, ¿no? Así es. Organismos que hay que perfeccionar, ¿no? Hay que perfeccionar el café, ¿no? Así es. Es una fortaleza del AMECAFé, ¿no? El sector productor de alguna manera también esté ahí reuniéndose, ¿no? Claro. Espera. Así ya no sé ni dónde está. Nada más, no dependemos del gobierno, que no quitó todos los apoyos a organizaciones, pues el tema producto y la MECAFE pues se ha podido sostener porque tenemos prácticamente ese organismo, ¿no? Así que nos es. nos da autonomía como sector. Exactamente, Fernando, tú lo has dicho, es la autonomía que le da precisamente los mismos productores defendiéndose todos asociados, organizados, y que la organización es el secreto de todo éxito, ¿sí? Entonces sentimos que no se debe de perder ese espíritu de gremial. Yo los felicito realmente por mantenerse con esa voluntad y con esa constancia, Javier y Fernando, representando a sus organizaciones,
y que pues llevan tantos años y el origen de ellas pues, los conocemos y hablan por sí mismos, ¿no? Dicen que por sus actos los conoceréis y pues toda la historia que tienen es precisamente lo que habla de ustedes. Nada más para nuestro público que nos ve y escucha, Fernando pues representa la CENOC, que es una organización que tiene pues muchos años, desde los 70s, ¿no, Fernando? Más o menos. Sí, al principio de los 80. Exactamente. Bueno, con organizaciones regionales, ¿no? Sí, que tiene aglutinados pues a diferentes sectores, no nada más al cafetalero, también hay otros sectores del campo, pero el principal es el café y hasta la fecha se han mantenido en su organización con un éxito en cada una de sus regiones. Y Javier, pues con la Procafé, que también habla de hace muchos años también, Javier, con ideas, ahora sí como va evolucionando la política en México, que desgraciadamente el café siempre ha estado ligado a eso, a la política, nos han tenido siempre en el puño los políticos y definitivamente pues ustedes son los que han liberado y han buscado que el productor de café sea más tratado de una manera más digna en la sociedad, que tenga realmente el peso que tiene en cada una de las regiones cafetaleras a nivel nacional. Ustedes tienen mucha representación. ¿Y de qué hablamos de hace cuántos años, Javier? Bueno, yo empecé en el café en 1983, pero nada más, nada más. Pero como Coalición Nacional somos la organización grande más joven. Más joven, claro. Pero no importa, yo creo 2013. que el tiempo, que, como repito, por sus actos los conoceréis y vemos la constancia y la voluntad con la que están presentes siempre las peticiones de los productores y con ese entusiasmo que tratan de inyectarle a cada uno de ellos, pues ojalá no se pierda, porque si ustedes dejan este asunto en manos del destino, quién sabe cómo nos vaya después, ¿verdad? Yo creo que es importante la participación de las organizaciones, de los productores organizados, ¿verdad? Que han cambiado las reglas, sí, han cambiado las reglas, pero yo creo que los objetivos son los mismos, ¿no? Buscar el beneficio de los productores. Así es. Yo les agradezco, Fernando, a menos que quieran comentar algo, Javier. No, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, como decimos siempre, de poder externar nuestras ideas y en la medida de lo posible, poder aportar un granito de arena a la justicia social del sector cafetalero. Gracias, Javier. Muchas Fernando. Gracias, don. Gracias. Fernando, ¿algo más? No, pues es importante divulgar, ¿no? Las opiniones. Claro. Sí, por ahí comentaron que había que crear un organismo bueno, no un medio más bien que difundiera las ideas de los productores. Pues ahí está Cafés de México desde siempre. No tienen que buscar más, ¿verdad? Ahí está el medio que siempre se ha prestado para los intereses de los productores principalmente. Estamos en lo dicho y le agradezco a Javier y a Fernando su participación y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del canal de YouTube de Cafés de México. Pues les agradezco como siempre su paciencia en estas enriquecedoras charlas de café que son fuera de snobismos y fuera de situaciones románticas y de sociales. Yo creo que lo que más nos interesa es la solución de la problemática que aqueja día a día a nuestra gente y buscar las mejores soluciones. Para eso Cafés de México siempre ha estado con las puertas abiertas para cualquiera que quiera inclusive tener la palabra o buscar una entrevista que no esté de acuerdo a lo mejor con todo lo que se dice en estas charlas, pues estamos abiertos a cualquier corriente. Nunca nos hemos cerrado, al contrario. De alguna manera, en su momento, Cafés de México unificó al sector cafetalero cuando estaba muy distanciado. Me recuerdo cuando existía una MECafé, una MEC, Becamex, la CNC, en fin,
esas organizaciones que acababan luego pues con muchas discusiones. Hoy Cafés de México buscó siempre la solución para que se diera forma y solución a toda la problemática. Les agradezco mucho a todos nuestros seguidores y estamos como siempre a sus órdenes. Nos vemos en la próxima.